Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de programas especiales en CSA TV. Una mirada retrospectiva a este 2021 en varios temas, entre ellos el impacto del cambio climático en nuestro mundo, el tema laboral, los empleos, el mundo del trabajo. Analizaremos también lo que ha ocurrido desde el punto de vista sociopolítico en América Latina y, por supuesto, las actividades de la Confederación Sindical de las Américas, entre otros temas. Comenzamos de esta manera. La Organización Internacional del Trabajo realizó el lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, donde varios representantes de países, organizaciones internacionales y asociaciones civiles se reunieron en un evento de alto nivel político e institucional con el fin de unir esfuerzos y de esta forma lograr la meta 8.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de colocar fin al trabajo infantil para el 2025. Cícero Pereira, secretario de Políticas Sociales de la CSA, enfatizó la situación de 10.5 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan en América Latina y el Caribe, de las cuales 75% realizan actividades peligrosas. En la región más desigual del planeta, antes de la pandemia, ya planteábamos que si no se resuelven los desafíos en América Latina en cuanto a la informalidad y la pobreza, mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, serán siempre las niñas, niños y adolescentes las principales víctimas no solo del trabajo infantil y el trabajo forzoso, sino que no tendrán en su futuro acceso a derechos básicos como la salud, la protección social, la educación que garantice su desarrollo social y productivo en la vida y en un futuro con trabajo decente. En las últimas semanas, el mundo ha estado siguiendo la dramática situación por la que atraviesa Brasil, el país con mayor número de muertes por la pandemia del coronavirus en América Latina y que lleva ya más de 200.000 víctimas. El descuido del gobierno de Bolsonaro, que siempre ha minimizado los impactos reales de la pandemia, sumado a la incompetencia de su ministro de Salud, el general Pazuello, ha superado todos los límites. Y Manaus, una ciudad ubicada en el mismo corazón de la selva amazónica, conocida como el pulmón del mundo, se quedó sin oxígeno, lo que provocó el colapso del sistema de salud y llevó a miles de familias a la desesperación. Mientras el gobierno de Bolsonaro cruzaba los brazos, Venezuela ofrecía ayuda al pueblo brasilero, enviando oxígeno a los pacientes que esperaban atención en los hospitales de Manaus. En este momento de calamidad, el movimiento sindical en Brasil mostró su fuerza y su vocación de solidaridad con quienes más lo necesitan. Y desde la CSA celebramos y reconocemos la firma de un histórico acuerdo realizado por el Foro de Centros Sindicales de Brasil con el gobierno venezolano para optimizar y ampliar el suministro de oxígeno hospitalario en Manaus. La capital del Amazonas enfrenta la falta de este insumo esencial para los pacientes hospitalizados por el COVID-19. Y este convenio de colaboración de clases y solidaridad permitirá a Venezuela suministrar 80.000 litros semanales de oxígeno hospitalario a la capital del Amazonas. Las centrales llevarán a cabo la movilización y el trabajo logístico que el Ministerio de Salud no pudo realizar. Y la acción diplomática que abandonó Brasil en el gobierno de Bolsonaro al atacar a países hermanos como la República Bolivariana de Venezuela. La CSA, que representa a millones de trabajadores y trabajadoras de las Américas, seguirá haciendo todos los esfuerzos por la unión y la integración de nuestros países y para garantizar los derechos básicos de nuestras poblaciones. La CSA realizó el pasado viernes 5 de febrero el lanzamiento de la Mesa Sindical CSA Guatemala para el Desarrollo Sostenible, un espacio para que las centrales afiliadas a la CSA en el país puedan coordinar sus acciones y programas y de esta forma poder defender de forma más eficiente a la clase trabajadora. Participaron de la reunión representantes de la OIT ACTRAB, OIT Centroamérica, CSI, así como miembros del gobierno guatemalteco.
El coordinador de la mesa, Julio Koch, expresó la situación compleja que se vive en la región y que explica los motivos para la constitución de esta mesa. La Mesa Sindical Guatemala para el Desarrollo Sostenible que ha propuesto la CSA es sumamente importante porque en la mayoría de los países de América Latina tenemos gobiernos de derecha y ultraderecha y tenemos políticas económicas y sociales muy difíciles que son desfavorables para la clase trabajadora y sus familias porque no hay libertad sindical, no hay un trabajo decente y tampoco un salario digno. La mesa está compuesta por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, CUSG, y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA, y contará con el acompañamiento constante de la CSA en la búsqueda de esta unidad sindical con el fin de ayudar al movimiento en un país que, conforme con los datos del Observatorio Laboral de las Américas de julio de 2020, había alcanzado el 70,2% de trabajos en condiciones de informalidad y poseía una tasa de subempleo del 9,4%. Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Durante años, su situación política, social y económica han empujado a los haitianos a buscar mejores oportunidades a lo largo de Sudamérica. Han sido atraídos por la prosperidad de algunas de las economías del continente, principalmente la de Chile y Brasil, o la de Estados Unidos y República Dominicana, donde históricamente han tenido mayor presencia. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia y el endurecimiento de políticas migratorias han sido los detonantes para que los haitianos emprendan una odisea a pie desde Sudamérica hasta Estados Unidos. La gran ola migratoria de haitianos en Chile tuvo lugar en 2016 y 2017. En ese entonces podían entrar como turistas, sin visa, y podían regularizar su situación si conseguían trabajo. Pero esto fue hasta 2018 cuando el flujo de haitianos comenzó a ser masivo y el presidente Sebastián Piñera implantó una visa consular, ocasionando así, además de otros factores, la explosión del éxodo haitiano. Según el Ministerio de Interior, la salida de haitianos ha aumentado un 81% con respecto al 2020. Con casi 3.000 migrantes de salida en lo que va del año, en su gran mayoría a pie por pasos ilegales en la frontera con Perú y Bolivia. El Darién es la peligrosa selva que separa a Colombia de Centroamérica y es recordada por los migrantes que llegan a Estados Unidos por ser uno de los puntos más peligrosos en la travesía. Las cifras de este año son alarmantes. En enero cruzaron 1.071 personas y subió hasta que en agosto hicieron la travesía 25.000 personas en un mes. Sin embargo, no todos los que se adentran en la selva logran salir con vida de ella. La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en las últimas semanas en el final del trayecto para miles de haitianos, que están malviviendo en campamentos improvisados y albergues al máximo de su capacidad en urbes como Ciudad Acuña, Monterrey o Reynosa. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió una cifra histórica de 77.559 solicitudes de refugio, provenientes de 99 nacionalidades diferentes entre enero y agosto. Pero el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó recientemente que no quiere que México sea un campamento de migrantes. El gobierno estadounidense decidió ampliar el estatus de protección temporal para los haitianos hasta febrero de 2023 como consecuencia de las diferentes crisis en las que está sumido el país. No obstante, advirtió que este estatus solo cobijará a aquellas personas que hayan llegado al país antes del 29 de julio de 2021. Así las cosas, todos los haitianos que intenten ingresar a Estados Unidos no tendrán esta protección temporal y serán deportados automáticamente sin posibilidad de solicitar asilo. En virtud de este tratado internacional, los gobiernos se comprometen a tomar medidas eficaces para evitar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas del mismo y velar porque estos tengan acceso a acciones jurídicas y de reparación, incluidas las indemnizaciones pertinentes. La OIT puso en marcha la campaña 50 for Freedom en colaboración con la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, CSI, para alentar a los gobiernos a ratificar dicho protocolo y aumentar la concientización sobre la existencia de formas modernas de esclavitud.
Cerca de 70.000 personas de todo el mundo se han sumado a la campaña hasta ahora en el fin de refrendar el llamamiento a la ratificación y aplicación del protocolo. El trabajo forzoso afecta a todos los grupos de población, a todas las regiones del mundo y a todos los sectores económicos. Según estimaciones recientes a escala mundial, aún siguen realizando trabajo forzoso 25 millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos, la servidumbre por deudas o situaciones de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud. La crise qui secoue Haïti depuis au moins 3 ans interpelle tous les secteurs de la société, notamment le secteur syndical. Insécurité, kidnapping, violation de la Constitution par le régime au pouvoir, ce secteur appelle à la grève générale le 1er 2 février 2021 pour exprimer un ras-le-bol. Les écoles, les banques commerciales, le transport en commun et la circulation sont paralysés pendant ces 2 journées. Le mot d'ordre de grève est largement suivi par la population. Georges Wilbert Frank, membre d'une organisation syndicale de l'enseignement, s'en réjouit tout en fustigeant le mépris des autorités face aux diverses formes de protestation populaire. Collectif, syndicat, haïtien pour respect Constitution 1987 là, bat bravo la contentement. Li retire chapeau bien bas devant peuple haïtien qui montrait que yo toujours ma connaît à idéal ancêtres nou yo qui te bataille contre l'esclavage, qui te ban nous droit pour nous vivre dans la liberté et bien-être sur bout de terre. Mardi 2 février, en fin de journée, les représentants d'organisations syndicales annoncent la levée de la grève. Quelques heures plus tard, le Premier ministre Joseph Joute loue le comportement de la population au cours de ces 2 journées. Le chef du gouvernement dit prendre note des revendications des grévistes. Cependant, il omet de préciser les mesures concrètes qui vont être prises pour endiguer le phénomène du kidnapping, entre autres. Près de milliers de cas d'enlèvement contre rançon sont recensés entre janvier 2020 et février 2021. C'est une insécurité planifiée et cautionnée par l'État, déplore le responsable du syndicat des transports du Clos Bénissois. Pour voir même pour lui freiner la question kidnapping que nous te dit déjà qui seront industrie. Une industrie qui a payé l'argent. Ils ont toujours accusé les quartiers populaires comme c'est eux qui ont fait. Non. C'est des mondes de malheureux qui travaillent pour faire quoi pour eux. Nous prenons ça droit humain dit. Près de 1000 kidnappings de 2020 à 2021. En Haïti, le droit à la sécurité n'est plus garanti. La recrudescence de l'insécurité est une stratégie pour instaurer un régime dictatorial, selon le président de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés. L'avocat Jabonal Fatal invite les syndicats et la population en général à s'indigner contre cette situation délétère. Nous avons un président qui sorti dans un régime populiste d'extrême droite, même genre avec Donald Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil, qui voulait instaurer une dictature dans le pays, qui crase toute institution et qui voulait ramener nous dans l'ancien temps. Sur question insécurité, gain pour kidnapping et kidnapping non, mais dit son kidnapping d'État parce que nous n'avons pas aucune volonté pour les autorités yo mettre frein à kidnapping et insécurité. En novembre 2020, un chauffeur a été enlevé par des bandits. En janvier 2021, un propriétaire de compagnie de bus a été kidnappé puis relâché sans rançon suite à un mouvement de protestation des membres de sa corporation. La Fédération des barreaux d'Haïti et le secteur religieux et d'autres organisations de la société civile ne cessent de crier haro sur le bout d'aile. Les ouvriers du textile, les syndicats d'enseignants, de chauffeurs de bus, les griefs sont nombreux contre une administration dont ils réclament la fin de mandat le 7 février 2021. La central sindical uruguaya PIT-CNT reclamó un mayor plazo para discutir una proyectada reforma de la seguridad social por su impacto para todos los ciudadanos del país.
El representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, destacó la labor realizada por una comisión de expertos formada oficialmente en pos de ese objetivo, pero sostuvo que durante 2 meses faltó una discusión y un trabajo colectivo para la construcción de un diagnóstico. La desigualdad y el racismo reflejados en los índices de pobreza son elementos que caracterizan la realidad de la población afrodescendiente en Latinoamérica. Así lo señala el informe Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina, retos para la inclusión, presentado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Para tratar sobre el informe que presenta el panorama de esa población, que representa 134 millones de personas en Latinoamérica, 21% de la población de la región, contamos con la participación de Laísa Abramo, coordinadora del estudio, exdirectora de la Oficina de la OIT en Brasil y exdirectora de la División de Asuntos Sociales de la CEPAL. Quais os principais dados, Laís, e recomendações apresentados no documento para o combate ao racismo na nossa região? Mas tem uma primeira ideia que eu acho que é chave. Hay una primera idea clave que es la necesidad de incorporar una visión sobre la desigualdad racial. Una visión que reconozca el racismo en el fondo como elemento estructural que produce la desigualdad social en nuestra sociedad. El racismo está presente en todas las dimensiones y por eso es necesario desarrollar políticas en todos los ámbitos. Es importante considerar como matriz de la desigualdad social que los distintos tipos de desigualdades se entrelazan cuando hablamos sobre la población afrodescendiente. Algunos sectores son más afectados porque sufren de forma doble o triple los efectos de las discriminaciones. Esos efectos los sufren principalmente las mujeres negras, y ya que estamos en la semana del 8 de marzo, es importante destacar que las mujeres negras sufren al mismo tiempo las desigualdades de género y raza, y en muchos casos, trabajadoras del hogar también sufren con las desigualdades de clase. Laísa Abramo también es autora del libro El rescate de la dignidad, huelga metalúrgica y subjetividad operaria, y trabajó como autora y organizadora de otras innúmeras publicaciones sobre el mundo del trabajo, como negociación colectiva y equidad de género en Latinoamérica, cuestionando un mito, costos laborales de hombres y mujeres en Latinoamérica, y trabajo decente y equidad de género en Latinoamérica. La entrevista completa con Laísa Abramo estará disponible en las redes sociales de la CSA. Como parte de la preparación hacia la Conferencia Continental de Comunicación Sindical que la Confederación Sindical de las Américas, CSA, llevará adelante del 27 al 29 de octubre, el jueves 30 de septiembre se desarrolló la preconferencia de mujeres, donde participaron más de 300 compañeras trabajadoras de las Américas. El evento, realizado por el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas de la CSA, fue parte de los 5 encuentros previos a la conferencia de fines de octubre. Esos encuentros han tenido el objetivo de presentar en ellos un documento base sobre democratización de comunicación, comunicación popular y construcción de la comunicación sindical para recoger opiniones, sugerencias y propuestas desde las subregiones y grupos específicos. La idea es construir acuerdos y síntesis que servirán para la aprobación en la conferencia de comunicación de una hoja de ruta para toda la estructura de la CSA y sus afiliadas durante el actual periodo de gestión que se extiende hasta 2025. Argentina y Bolivia relanzaron su relación bilateral con énfasis en el comercio, las inversiones y los vínculos políticos en el marco de la visita oficial del canciller argentino Felipe Solá, quien para esto ve necesario que en la próxima cumbre del Mercosur se apruebe el ingreso pleno de ese país. La habilitación de estos espacios forma parte del proceso de acumulación política que llevan la Confederación Sindical de las Américas y sus afiliadas para el fortalecimiento de su capacidad de incidencia, pero también es parte de una práctica de la CSA de construir su política como un proceso colectivo y de participación, dijo a Radio Mundo Real la secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA, Jordania Ureña. La conferencia sindical invitó a las y los trabajadores y trabajadoras de todas sus organizaciones afiliadas a participar en los talleres previos y al público en general a seguir las transmisiones online. Los talleres fueron el 12 de abril, Género, la perspectiva y justicia de género, hacia dónde vamos como movimiento sindical, el 13 de abril, Protección Social,
estrategia sindical sobre reformas a los sistemas de protección social frente al futuro del trabajo. El 14 de abril, transición justa, la perspectiva regional de transición justa, ¿hacia dónde va? El 15 de abril, igualdad racial, la lucha por la igualdad racial en los sindicatos y en el mundo del trabajo. Según expresa la Confederación Sindical de las Américas en su página web, el objetivo de los talleres previos es aportar al debate del cuarto Congreso en el proceso que está llevando a cabo la CCA de transformación y fortalecimiento en un mundo del trabajo que cambia aceleradamente y en el que los sindicatos juegan un rol social y político clave. En la reunión se destacó la participación del presidente Fred Redmond de la AFL-CIO Global, quien estuvo presente en la apertura de la reunión. Que escuchen nuestras voces unidas. Vamos a planificar nuestra representación para toda la clase trabajadora, afirmó Redmond. Redmond felicitó al secretario general de la CSA, Rafael Freire, por su liderazgo en nuestra región. El trabajo de planificación contó con el secretariado completo de la Confederación Sindical de las Américas. Jordania Ureña Lora, Bárbara Figueroa, Cícero Pereira y el secretario general Rafael Freire. Freire destacó: precisamos poner la libertad sindical en el centro de la defensa de la democracia y defender el derecho a la negociación colectiva para fortalecer a la clase trabajadora. En todo el mundo, solo el 47% de las personas está cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que el 53% restante no percibe ningún ingreso de su sistema nacional. Un nuevo informe destaca que la COVID-19 ha exacerbado la disparidad entre los países de altos y bajos ingresos y pide que no se recorte el gasto público. Unos 4.100 millones de personas carecen de cualquier tipo de protección social, según un nuevo informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo. La abultada cifra todavía es más llamativa si se tiene en cuenta que la pandemia del coronavirus ha provocado una expansión sin precedentes de la ampliación de la cobertura social. El análisis prueba que la respuesta a la COVID-19 fue desigual e insuficiente, que no hizo más que aumentar la distancia entre los países de altos y bajos ingresos y que no logró ofrecer la protección social indispensable todos los seres humanos merecen. Las medidas que la OIT considera como protección social incluyen el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos. Hoy en día un buen número de latinoamericanos continúa en cuarentena y teletrabajando, concluye el más reciente estudio del grupo de diarios América y Tendencias Digitales, que analiza el impacto de la pandemia en los hábitos de los consumidores digitales. El estudio muestra que el 59% de los consumidores sigue aislado en casa, el 26% ha salido para trabajar o estudiar con horarios flexibles y el 16% ya volvió a su rutina. Brasil, Perú, Chile y Colombia son los países que superan el promedio regional con más del 60% de los consumidores aislados en casa, mientras en El Salvador casi la mitad ha retomado su rutina. Además, el trabajo a distancia ha aumentado 40% en el último año. El 66% está en teletrabajo, 19 puntos más respecto al 47% reportado en la primera ola de esta encuesta en mayo del 2020. Puerto Rico reporta el porcentaje más alto de consumidores en teletrabajo con 76%, le siguen México y Costa Rica con 74% cada uno, Argentina 70%, Colombia 67%. En el otro extremo están Panamá 45%, Ecuador 48%, Uruguay 51%, Venezuela 54% y El Salvador 55%. Perú logrará monitorear la totalidad de sus bosques en el año 2030 y esto lo hará a través de una nueva estrategia de intervención con la que el gobierno pretende también conservar 10 millones de hectáreas que beneficiarán a más de 1.000 comunidades nativas, campesinas y pequeños productores del país. Rudy Alberto Valdivia, jefe de la Unidad Técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Los bosques son un activo para el desarrollo y nuestra tarea al momento de conservar los bosques no solamente que el bosque se mantenga. ¿Cómo logramos de que
contribuye al desarrollo. En Perú, donde los bosques ocupan cerca del 57% del territorio nacional, el programa de bosques logró monitorear desde su creación en 2010 alrededor de 78 millones de hectáreas en florestas amazónicas y ahora espera ampliar en la próxima década el monitoreo de bosques secos y andinos hasta alcanzar en el año 2030 el total de 82,5 millones de hectáreas boscosas del país. Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, firmaron en la capital mexicana el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Paraguay rubricaron el acuerdo con el compromiso de presentar la ALCE en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 18 de septiembre para que se incorpore toda la región. Así lo expuso el secretario mexicano Marcelo Ebrard. Todos los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio. Solo que ahora lo vamos a hacer en combinación y entonces los recursos se multiplican como por 20 veces. Lo que significa firmar esto es multiplicar por 20 el potencial tecnológico, científico y el poder de América Latina y el Caribe. El anuncio ocurrió tras la reunión presencial de la CELAC, de la que México es presidente pro tempore, que pretende buscar mecanismos para conseguir más vacunas contra la COVID-19 para la región y consensuar una postura común ante la próxima cumbre del G20. México y Argentina habían acordado desde octubre de 2020 crear la ALCE con la meta de poner en órbita un satélite de la CELAC. Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá. Bueno, hoy hemos concretado la agencia que deja instalado ya que la cuestión espacial y satelital básicamente es una cuestión que trasciende nuestras fronteras y que debemos además complementarnos y cooperar e intercambiar información. Los funcionarios han defendido su apuesta por el espacio como una forma de mejorar las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, el transporte, el pronóstico del tiempo y la telemedicina. El proyecto ha sido una prioridad de México al frente de la CELAC, un organismo regional que perdió empuje por las diferencias ideológicas, pero que el país ha conseguido reflotar con proyectos de cooperación. De esta manera llegamos al final. Vamos a seguir compartiendo próximos programas especiales. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay.